paz y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Soy el pastor Manuel y vengo nuevamente delante de ustedes a compartirle lo que por gracia he recibido bajo el tema haya pues en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Antes quiero invitarte a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento y podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Oremos. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz. Te rogamos en este día que ministres a nuestro espíritu, Señor, y podamos recibir esta palabra, Señor, y podamos aprender de ti, y podamos tener ese sentir que también hubo en ti cuando estuviste aquí en la tierra de los vivientes. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos, te damos toda la gloria, honra y alabanza, y te decimos amén. Amados hermanos en el Señor, quiero darte las gracias en este día nuevamente por dedicar parte de tu valioso tiempo para escuchar la palabra de Dios, para interpretar las Escrituras y poder hacer de ella una realidad en nosotros. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, hay un texto que me ministra una palabra que viene a mi mente y quiero compartirla contigo en este día. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados en el Señor, cuando veo este pasaje, mi mente enseguida viaja a la palabra obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es aquello que nos demanda Dios en nuestros corazones para obedecer su palabra. También en el mundo, en la vida secular, demanda obediencia. La obediencia es la diferencia entre ganar y perder, entre éxito y derrota. Muchas veces de la obediencia depende la vida. Muchas veces la obediencia demanda excelencia. Muchas veces ser obediente demanda sacrificio, demanda responsabilidad. Amados en el Señor, quiero compartirte este pasaje. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados en el Señor, cuando vemos este pasaje, pues nos hace reflexionar sobre algo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra de los vivientes, y es que se hizo obediente hasta la muerte. Amados en el Señor, la obediencia es la diferencia entre ganar y perder, entre éxito y derrota. Un cristiano obediente es un cristiano que Dios lo va a utilizar para la obra de su ministerio. Un cristiano obediente es un cristiano que es luz en donde quiera que está, en su puesto de trabajo, en la escuela, en los estudios, donde quiera que él está. Él hace las cosas obedientemente. ¿Saben por qué? Porque no lo hace para agradar el ojo del hombre, sino para agradar a Dios. Por tanto, vamos a aprender que Jesús fue el ejemplo máximo de obediencia por el cual nosotros debemos aprender. Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, es decir, en nuestra condición, en nuestra misma y propia naturaleza, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue sencillo para el Hijo de Dios tomar la naturaleza de los hombres, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y renunciar a toda la gloria que estuvo con su Padre Celestial y decidir caminar entre nosotros y recibir tanto castigo sobre su cuerpo y recibir tanta maldad sobre su cuerpo por causa del amor que nos tuvieron a nosotros. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados en el Señor, en Apocalipsis 2.10 hay un pasaje que me gusta mucho que nos enseña, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que la fidelidad y la obediencia van de la mano. Debemos ser obedientes y debemos ser fieles de principio a fin. La carrera cristiana no es como una carrera secular que la estudias durante 5 años y luego ya estás graduado. No, amado hermano, la carrera del cristiano empieza el día que aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y termina el día que partas a la presencia del Señor. Entre tanto estemos aquí en la tierra, cada día va a ser un desafío a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad, y vamos a tener que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor y ser fiel todos los días de nuestras vidas. Noé es otro ejemplo de obediencia.
Noé obedeció en medio de una generación hostil, en medio de una generación que no quería buscar el rostro del Señor, en medio de una generación maligna y perversa, de dura cerviz. Las personas estaban pues dándose en casamiento, en orgías, embriagueces, estaban haciendo muchas cosas que no le agradaban al Señor, y sencillamente Noé decidió obedecer. Amado hermano, nosotros en medio de esta generación que estamos viviendo podemos obedecer y vivir una vida en santidad como Dios espera de nosotros. La palabra nos enseña que Noé obedeció a Dios aun cuando no había visto que lloviera sobre la tierra, pero él confió que Dios haría llover. Así que vivió parte de su vida construyendo un arca y predicando para salvación. Este hombre dedicó una gran parte de los años de su vida. El propósito de su vida era cumplir con el mandato que Dios le había asignado. Amados en el Señor, por la fe, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 11, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es impresionante que este hombre ocupa un espacio dentro del capítulo de la fe, porque fue uno de esos grandes hombres de Dios que decidió creer en Dios cuando sencillamente nadie lo estaba haciendo. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué bueno saber, amado hermano, que estos ejemplos están ahí para enseñarnos que nosotros podemos ser obedientes, que podemos caminar en fe, que podemos movernos, que podemos ser ejemplo en medio de un mundo que anda en tinieblas. Tercer ejemplo que quiero mostrarte. Abraham salió de su tierra en dirección hacia su fe. Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeran, y maldeciré a los que te maldijesen. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y Abraham decidió creerle a Dios y caminó en fe. Es impresionante, Hebreos 11:8, pues también ahí se encuentra el padre de la fe, o otro ejemplo que nos enseña a ser obediente. Dice, por la fe, siendo llamado Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amados en el Señor, nosotros tenemos por costumbre cuando vamos a algún lugar, nos verificamos y nos analizamos bien que tenemos la dirección exacta de dónde vamos a ir para no cometer errores. Amados en el Señor, cuando tú te mueves en fe, a veces vas a ir hacia una dirección desconocida, pero te vas a mover guiado por el Espíritu de Dios. Si es el Espíritu de Dios el que guía tu vida, tú vas a llegar a puerto seguro, tú vas a llegar al destino eterno que Dios tiene preparado para ti, pero tienes que moverte en fe, ser una persona obediente, una persona que todo lo que haces y trabajas secularmente, los frutos de tu fe van a estar visibles en la obra que tú haces, porque vas a ser una persona obediente, vas a ser una persona que cuando te manden a hacer algo, vas a ser dispuesto, con ánimo dispuesto, diligente, dándole gloria a Dios en todo lo que haces. Gedeón, hombre que también obedeció a Dios creyendo en el poder de Dios. Este era un hombre que cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que Dios lo llama varón esforzado y valiente. Pero este hombre tuvo que tomar decisiones firmes y salir adelante, aun cuando él mismo no se sentía ni tan firme ni tan valiente. Pero creyó en Dios y se movió en obediencia. Jueces capítulo 6:14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amado hermano, a este hombre le tocó tomar una decisión firme y salir adelante y librar al pueblo de Israel, pero creyendo en Dios. A veces, amado hermano, pues nuestra obediencia al Señor nos va a llevar a tomar decisiones que quizás para muchos es difícil de entender, pero cuando tú eres un hombre de fe, cuando tú eres una mujer de fe obediente y caminas en obediencia al Señor, pues sencillamente tu vida va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Otro ejemplo, los pescadores obedecieron a Jesús en acción de fe. Es impresionante cuando tú ves este pasaje, cuando tú estudias este pasaje, dice la palabra que los pescadores habían estado toda la noche pues trabajando, laborando, tratando de tomar algún pez, sacando las redes, y cuando llegaron a la costa pues sencillamente ya a una hora que habían terminado pues llegaron pues con sus redes, estaban vacías. Y Jesús les dijo, pues boga mar adentro. Y ellos tomaron la decisión, ya estaban cansados y el día estaba declinando. Ya sencillamente sus fuerzas en su esfuerzo físico ya habían terminado la labor del día.
pero decidieron moverse en fe y echaron las redes en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Pues las barcas fueron llenas de peces y obtuvieron el sustento y la provisión de ese día. ¿Por qué razón? Porque fueron obedientes a la voz de Dios. Amado hermano, cuando tú eres obediente a la voz de Dios, cuando tú eres sensible a la voz de Dios, cuando tú eres vulnerable a la voz de Dios, tú sabes lo que pasa. Vas a ser una persona que vas a caminar en obediencia y tu vida va a ir en aumento. El Señor te va a bendecir por eso. ¿Sabes por qué? Porque es fácil desobedecer, es fácil hacer lo que le agrada solamente a la carne, porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa tiene una tendencia a hacer lo malo, pero cuando hacemos lo que Dios demanda de nosotros y nos movemos en obediencia, Dios nos bendice por eso, y es el deseo de mi corazón que tú puedas ver estos ejemplos y puedas ser una persona obediente. Lucas capítulo 5 versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Amados en el Señor, Jesús estaba hablando con pescadores, pero ellos se movieron en fe, decidieron obedecer la voz del Señor. ¿Y sabes qué sucedió? Pues ese fue un día de gozo y de alegría, porque trajeron sus redes llenas, trajeron providencia para su hogar. Ruth obedeció y obró. Esta es una mujer también que se mostró obediente en su caminar. Dice la palabra en capítulo 3 de Ruth, versículos del 1 al 5. Después le dijo su suegra: Noemí, hija, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Esta mujer estaba dispuesta a hacer todo lo que le estaban mandando. Amado hermano, en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Debemos tomar consejo de personas que tienen mejor testimonio, personas que están bien fieles en el Señor, para que nos ayuden a tomar decisiones. Pero en especial yo te invito siempre a orar, a orarle a Dios, a pedirle sabiduría a Dios, a buscar sabiduría en la palabra del Señor, porque la Biblia es el manual de nuestras vidas, es el manual con el cual nosotros debemos dirigirnos para llegar a la presencia del Señor un día. Vas a encontrar todos los escenarios en ella que te van a servir a ti para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador, una buena trabajadora, un buen estudiante, un buen siervo de Dios, un buen cristiano, un ejemplo, un buen testimonio para hacer luz en medio de este tiempo. Amado hermano, aunque el mundo pues esté decadente de luz y esté reinando las tinieblas, sigue brillando, sigue haciendo las cosas como tu Dios espera de ti, porque a su tiempo vas a tener esa cosecha tan esperada. Amados en el Señor, Jonás obedeció al Señor al obedecer su voluntad ante Dios. Jonás dio un poquito de trabajo porque sencillamente él quería ir en dirección opuesta a donde Dios le estaba mandando, pero finalmente decidió obedecer a Dios. Cuando tú sometes tu voluntad humana a la voluntad divina, ¿sabes lo que sucede? Pues resultados divinos vas a tener en tu vida. Pero cuando tú sometes tu voluntad humana ante la voluntad divina y no quieres hacer la voluntad de Dios sino la tuya, pues resultados humanos vas a tener, y a veces la consecuencia de nuestras acciones la pagamos y la sufrimos en nuestros cuerpos y lamentamos el haber hecho lo que nosotros quisimos. Hoy en día hay muchas personas sufriendo las consecuencias de sus propias malas decisiones, pero las buenas decisiones guiadas por Dios te llevan hacia un lugar, hacia una morada de paz. Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Este hombre se levantó y finalmente obedeció a Dios. Otro ejemplo bíblico: Ana obedeció a su promesa hecha ante Dios y presentó a su hijo ante el altar en obediencia. Esta mujer lloraba amargamente porque Dios no le había concedido tener hijos, pero luego que Dios le permitió tener hijos, sencillamente ella había prometido que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a presentar delante del altar de Dios para que le sirviera a Dios todos los días de su vida. Y llegado el tiempo, ella cumplió lo que había prometido. Ese es un principio de obediencia que debemos aprender. Cuando estamos en tristeza, cuando estamos en angustia, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos,
Le prometemos muchas cosas a Dios, pero luego que obtenemos el beneficio esperado por Dios, sencillamente no queremos cumplir. Amado en el Señor, yo te invito en este día a que cumpla tus promesas hechas ante Dios. Si le prometiste algo a Dios, es tiempo de que te levantes y tomes acción y cumplas lo que has prometido, porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios no puede ser burlado. Por eso debemos siempre tomar principios bien firmes en nuestros corazones y seamos obedientes a Dios y a lo que hemos prometido ante su altar. Primera de Samuel 1 del 26 al 28, pues encontramos este texto que acabamos de mencionar. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoro allí a Jehová. Esta mujer anhelaba y lloraba fervientemente por tener un niño, y Dios le concedió ese deseo. Pero su promesa era: si me das un hijo, te lo voy a entregar para que te sirva. Este jovencito pues creció y fue Samuel, un gran profeta usado por Dios en el tiempo de Israel. Tenemos que aprender de estos ejemplos que están allí en la Biblia. Debemos aprender de estos ejemplos para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición de Dios. Yo quiero desearte en este día que Dios te bendiga con abundancia de vida, de gozo y de paz, por lo cual quiero orar por ti en esta hora, y vamos a pedirle al Señor que pues tú puedas ser una persona obediente. Quería saludarte en este principio de semana, quería desearte que el Señor esté contigo, que el Señor te guarde, que su presencia esté todo el tiempo contigo hasta el fin. Oremos en este día. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, gracias te damos en este día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice a mi amado hermano, a mi hermana que me escucha en esta hora. Bendice a todas las naciones de la tierra, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y permite, oh Dios amado, que tú puedas levantar en medio de estos tiempos hombres y mujeres de Dios, jóvenes y niños, que seamos obedientes a tu palabra, que seamos fieles, Señor. Perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdona todo aquello, Señor, que sabiendo hacerlo bien, lo hacemos mal. Te rogamos, Señor amado, que nos des la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para vivir una vida en santidad, una vida justa, una vida recta, una vida santa, una vida en obediencia como a ti te agrada. Es en el nombre de Jesús que oramos. Le damos a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.